Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al caso clínico. Agradezco por su asesoría a mi profesor asesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez. Yo soy la doctora Janet Segura Guardián, soy residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, vamos a iniciar un poquito con la ficha de identificación. Se trata de un paciente del género masculino de 1 año de edad, religión católica, acude por cuenta propia y pues por la edad no hay ocupación alguna o escolaridad. Es originario y residente de Monterrey, pues el interrogatorio se hizo indirecto a mamá. El motivo de su consulta fue una valoración previa a aplicación de vacunas por un antecedente de este paciente de alergia alimentaria a huevo. Su padecimiento actual, en realidad no el actual, sino el antecedente de la alergia alimentaria, inicia a los 7 meses de edad, con lesiones eritematosas, pruriginosas en mejillas y tronco. Estas mejoraban con el uso de emolientes e incluso con el uso de esteroides, sin embargo, continuaban apareciendo de forma recurrente. Razón por la que tiene una primera consulta a los 8 meses de edad, en la que por antecedentes se realizan pruebas cutáneas a alimentos y pues el diagnóstico es una alergia alimentaria a huevo y una dermatitis atópica leve en ese momento, con unas pruebas cutáneas PRIC positivas. El manejo en ese momento pues fue la dieta de eliminación de huevo, cuidados generales de la piel y el uso de crema emoliente para las lesiones escasas que estaban solamente en la piel de este paciente al momento de la consulta. Entonces, dentro de sus antecedentes de importancia, pues el más importante hasta ahora, que era la dermatitis y la alergia alimentaria, de los personales o antecedentes heredofamiliares, realmente solo que papá tiene antecedente de asma y rinitis alérgica, el resto de la familia en aparente buen estado de salud. Fue un producto de tercera gesta, un embarazo normoevolutivo obtenido a término, fue una cesárea iterativa, es decir, había cesáreas previas, no hubo complicaciones, egresó en binomio, fue alimentado al seno materno durante 6 meses y la alimentación complementaria inició a los 6 meses sin eventualidades. Mamá realmente no había observado hasta ese momento que el huevo era un posible causal de las lesiones en la piel. Sin antecedente de quirúrgicos, hospitalizaciones, medicamentos de uso diario, a excepción del emoliente, no antecedentes de fracturas, alergia a medicamentos y transfusiones pues también negadas. El esquema de vacunación en realidad no estaba al corriente, sin embargo con las vacunaciones que ya se habían administrado no había presentado alguna reacción adversa. No acudió con la cartilla, pero pues bueno, comentando la cartilla de vacunación, no se habían aplicado todavía ninguna vacuna de influenza que correspondían a los 6 y 7 meses de edad y pues realmente la duda de mamá era por vacunas como influenza y la vacuna triple viral que debería de haberse administrado al año de edad. A la exploración física de este paciente realmente solamente se encontraba la piel un poco seca, fuera de eso no había lesiones, no había eritema, los pliegues estaban conservados, el resto de la exploración estaba normal, tenía un score de 3.5 con una dermatitis atópica leve al momento de la consulta. ¿Cuál es la evaluación y abordaje de este paciente de acuerdo al esquema de vacunación que tiene todavía pendiente? Valorar la aplicación de vacunas hasta este momento como triple viral e influenza, que son en las que vimos que hay retraso. Para esto es importante primero saber si hay un antecedente de una reacción alérgica y aquí hago un paréntesis que sea severa a huevo, por ejemplo una reacción anafiláctica, y si tiene el antecedente de una reacción previa a componente de vacunas. El paciente no contaba con ninguno de estos dos antecedentes. ¿Por qué se hace esto? Sin embargo, aunque la mamá tenía sus dudas sobre si podíamos aplicar vacunas por el antecedente de la reacción a huevo, hasta el día de hoy ya múltiples estudios reportan que la incidencia de anafilaxia y reacciones alérgicas asociadas a la vacuna triple viral e influenza es muy similar en grupos controles, es decir, en aquellos pacientes que no tienen el antecedente de alergia a huevo. Por lo tanto, a esta paciente se le informó que no hay una contraindicación para su administración. Respecto a la vacuna de influenza, sin embargo, algunas bibliografías recomiendan vigilancia de 30 a 60 minutos posterior a la aplicación de la vacuna, sobre todo en aquellos pacientes que sí tienen un antecedente de una reacción severa a huevo. ¿En qué casos de alergia a huevo se requiere valoración previa por un alergólogo? También esto cambia de acuerdo a la bibliografía, pero hasta el día de hoy se recomienda que reciban una valoración previa aquellos pacientes que por viaje requieran alguna vacunación para fiebre amarilla y fiebre Q. ¿Y esto por qué? Porque de los tipos de componentes de las vacunas, estas son las dos en las que la mayor concentración residual de proteína de huevo se reporta.
Las otras en realidad, como vamos a ver más adelante, tienen concentraciones mucho más pequeñas. Entonces vamos a hablar un poquito de respuesta inmune y alergia a vacunas. Bueno, pues con respecto a la introducción a las vacunas, sabemos que las inmunizaciones de rutina van a lograr una reducción efectiva de muerte y morbilidad en enfermedades infecciosas. Es importante saber que solamente en muy raras ocasiones estas van a causar reacciones alérgicas que van a terminar poniendo en peligro la vida del paciente. Se estima incluso que esta frecuencia de reacciones alérgicas a vacunas, incluida la hipersensibilidad inmediata, que ahorita las vamos a ver también más adelante, estiman en un rango que oscila de 1 a 50,000 hasta en 1 en 1,000,000 de dosis. Hablando ya de la anafilaxia, que sería la reacción más importante, la tasa estimada es de 1 por 100,000 vacunas a 1 por 1,000,000 de vacunas. Esta es para la mayoría de vacunas comúnmente administradas, sin embargo, se desconoce la verdadera tasa de reacciones, ya que hasta el día de hoy la mayoría de estas no se informan. Vamos a ver más adelante que esto cambió un poquito posterior a la pandemia por COVID. Con respecto a la epidemiología, en el caso de las vacunas para coronavirus, sí se ha reportado una tasa de anafilaxia en Estados Unidos de 1 a 200,000 para la vacuna de Pfizer y 1 a 360,000 para la vacuna de Moderna. Esto sucede porque a partir de la pandemia, pues por todo el auge de las vacunas, la vacunación masiva nueva, sí incrementó el reporte de las reacciones adversas a vacunación. Sin embargo, es muy importante poder distinguir entre una reacción alérgica a una reacción asociada a vacuna. Por ejemplo, ponerse ansioso, una respuesta vasovagal, una reacción local temprana o tardía y algo que se conoce como síndrome oculorrespiratorio, que suele presentarse entre las 24 y remitir entre las 48 horas post vacunación sin requerir medicamento. Característicamente el paciente puede presentar hiperemia conjuntival, edema facial, sensación de opresión del pecho, y este se ha relacionado sobre todo a la vacuna de influenza, sobre todo por una alta concentración de partículas de viriones agregados. En realidad no se trata de una reacción de hipersensibilidad inmediata. En cuanto a la epidemiología en México, de 2014 a 2019 se notificaron 13,365 eventos, de los cuales el 10% correspondió a aquellos efectos graves como anafilaxia. En México, el organismo encargado de hacer estos reportes de vacunación es el ESAVI, o eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. El ESAVI solamente divide estas reacciones a vacuna como un ESAVI no grave, que son aquellas reacciones sobre todo de tipo local, y ESAVI grave, que son aquellas reacciones graves como una anafilaxia. Esto en un periodo de 30 días posterior a la vacunación. Las principales reportadas hasta ahora como reacciones graves son la vacuna de influenza, BCG, hexavalente y DPT. Como podemos ver en esta gráfica, el último año corresponde al reporte de reacciones adversas a vacunas del 2021. Si nos podemos dar cuenta, pues definitivamente fue un año en el que se reportaron muchísimas más reacciones adversas a vacunación. Y esto sí lo podemos hacer la relación de forma proporcional con el incremento de los casos de COVID y de inmunización por COVID. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo productor de inmunidad en las vacunas? Sabemos que el objetivo de la vacunación es generar una respuesta inmune que sea protectora, sin desarrollar la enfermedad. Esto va a suceder aquí principalmente mediante 3 fases. La primera fase es lograr una respuesta inicialmente innata, que posteriormente estimule el desarrollo de una respuesta inmune adaptativa. En una segunda fase, esta va a favorecer la existencia de un amplio repertorio de linfocitos y anticuerpos capaces de reconocer y eliminar a los patógenos incluidos en la vacuna. En una tercera fase, finalmente, el sistema inmune va a lograr establecer una memoria inmunológica, ya sea a base de anticuerpos persistentes o a células de memoria que se van a reactivar frente a un segundo encuentro con este patógeno y va a permitir que esto combate al patógeno. Algo muy positivo de las vacunas es que sabemos que también nos brindan una protección secundaria. ¿A qué hace referencia esta protección secundaria? A la inmunidad de rebaño, que como no sé si lo alcanzan a ver ahí en la imagen, prácticamente es que la mayor parte de la población que tiene esta protección por vacunas, obviamente permite que ellos no presenten la infección y por lo tanto de una forma indirecta protegen también de la exposición a aquellos que no han recibido la vacuna. Otra de las protecciones secundarias pues se obtiene mediante el traspaso de anticuerpos transplacentarios. Bueno,
No vamos a andar mucho aquí en este apartado porque la verdad es que el tema está un poquito largo, pero sí es importante saber que el mecanismo productor de inmunidad de las vacunas va a variar de acuerdo al componente de la vacuna. Distintos tipos de ellas van a producir diferentes tipos de respuestas inmunes e incluso algunos factores van a determinar la eficacia de estas vacunas a largo plazo. De ahí que algunas tengan que hacer varias reaplicaciones y otras sean efectivas incluso de por vida. Podemos clasificar en 3 grandes grupos a estas vacunas según los antígenos. Uno serían los antígenos multivalentes no proteicos, que sería la imagen de arriba, en el que podemos ver que hay un aumento de clúster de receptores de células B, un aumento de la presencia antigénica, un aumento del tiempo de contacto con los linfocitos T helper foliculares, y por lo tanto, este tipo de vacunas que tienen un antígeno multivalente nos van a generar una inmunidad duradera. Otros serían los antígenos monovalentes. En este caso, hay un escaso o ausencia de clústeres de receptores de células B, hay una presentación antigénica que ya es de tipo intermedio, hay un menor tiempo de contacto con el linfocito T helper folicular y esto nos va a generar una inmunidad a mediano y largo plazo. En cambio, en los antígenos multivalentes no proteicos, la característica de estos antígenos es que hay un aumento de clúster de receptores de células B. Sin embargo, aquí, como podemos ver, no existe presentación antigénica. Por lo tanto, no hay ayuda del linfocito T helper folicular y la inmunidad va a ser una inmunidad ya de corta duración. A grandes rasgos, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad inducida por vacunas? Ya vimos cómo generan inmunidad, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los pacientes pueden presentar una reacción de hipersensibilidad? Hay 3 mecanismos principales. De estos, solamente el de activación y de granulación de mastocitos por entrecruzamiento del receptor de alta afinidad para IgE va a ser el de tipo 1 o el que es mediado por IgE. En este caso es mediado por el complejo IgE antígeno, corresponde al tipo 1 de Helicons, y en este caso los anticuerpos IgE producidos como respuesta a antígenos excipientes o proteínas residuales de vacunas van a terminar uniéndose a este receptor de alta afinidad para IgE, van a generar de los mastocitos, y basófilos, generando precisamente esta liberación de mediadores preformados. Este tipo de reacciones de forma característica van a ocurrir dentro de los primeros minutos post aplicación por el mecanismo que está involucrado, sin embargo puede ocurrir hasta incluso 4 horas post exposición. Hay otros tipos de reacciones, como ocurre en el caso de la pseudoalergia relacionada con activación al complemento, que vamos a llamar CARPA por sus siglas en inglés. En este caso, clínicamente se trata de un caso indistinguible de la reacción de tipo 1. Sin embargo, aquí la IgE no va a ser partícipe en la liberación de mediadores preformados. Esta puede darse en la primera exposición, es decir, sin una fase de sensibilización. El desencadenante en este caso va a activar el complemento al unirse a anticuerpos IgG e IgM con producción de anafilotoxinas que se van a unir a los mastocitos, finalmente también liberando sus mediadores. Y el último caso sería la activación directa de los mastocitos mediante la activación del receptor MRGPRX2, que tiene un nombre más largo. Otro tipo de anafilaxia que sería no alérgica, que es por activación directa ya del receptor, y en este puede o no encontrarse IgE específica detectable, y la triptasa sérica de estos pacientes puede incluso encontrarse normal. Básicamente, este es un pequeño resumen de los 3 tipos que tenemos de la fisiopatología. Podemos ver la unión al receptor de alta afinidad para IgE, que se une al mastocito, la activación que se hace mediante CARPA, y la activación directa mediante MRGPRX2. Finalmente, estos 3 van a terminar estimulando al mastocito para que genere degranulación y finalmente esto puede terminar en una anafilaxia. Son como los 3 mecanismos básicos con los que nos vamos a quedar. Ahora, en su conformación general, ¿qué compone las vacunas? Pues sabemos que hay vacunas vivas atenuadas. Estas van a contener patógenos que son debilitados, alterados o seleccionados para ser precisamente un poco menos virulentos. La ventaja de este tipo de vacunas es que van a mantener los mismos antígenos que el patógeno natural. Por lo tanto, aquellos individuos sanos a los que se les administran estas vacunas van a generar una respuesta inmune que es incluso similar a la infección natural. Estas, específicamente por el hecho de contener ser vacunas vivas atenuadas, van a estar contraindicadas en aquellos pacientes inmunosuprimidos. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de vacunas? Pues que pueden producir la enfermedad por la que se supone que estamos aplicando.
Aquí hay un ejemplo, que es un ejemplo de la vacuna oral de polio. La administración en gotas induce una inmunidad en la mucosa intestinal. Genera, por tanto, altos niveles de inmunidad de rebaño. Sin embargo, hasta 1 por millón de casos, el virus va a revertir a la forma capaz de generar la enfermedad, generando por consecuencia polio paralítica asociada a la vacuna. ¿Cuáles son algunos ejemplos de vacunas vivas atenuadas? Pues aquellas como sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, rotavirus, herpes zóster, influenza, polio oral y fiebre amarilla. Por lo tanto, todas estas están contraindicadas en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión. ¿Cuáles son las vacunas no vivas o inactivadas? Son aquellas que no contienen ninguna partícula viva o infecciosa. Estas pueden ser conformadas por patógenos enteros inactivados o solamente partes de ellos, como proteínas o polisacáridos, llamadas vacunas de subunidades, que ahorita más adelante vamos a ver qué pueden contener. ¿Cuáles son las ventajas de estas vacunas? Que suelen ser más seguras, precisamente porque no contienen microorganismos vivos atenuados. En este caso, no son capaces de causar una enfermedad o de reactivarse, por lo tanto, estas sí pueden ser utilizadas en aquellos pacientes inmunosuprimidos. ¿Cuáles son las desventajas? Que precisamente al contener solamente patógenos inactivados o partes de ellos, no van a ser capaces de generar una inmunogenicidad o duración duradera. En este caso, la que confieren es mucho menor que la otorgada por vacunas vivas. Sin embargo, este tipo de vacunas son las que intentan mejorarse mediante el uso de boosters o con el agregado de adyuvantes, que vamos a ver más adelante. Las subunidades por las que están formadas estas vacunas pueden ser, como comentamos, desde partes de patógenos. Entre ellas se incluyen proteínas naturales, recombinantes, polisacáridos, polisacáridos complejos o partículas virus-like. Otras pueden ser los toxoides, que sabemos que esta es una forma de toxina que va a ser inactivada, producida por la misma bacteria que es causante de la enfermedad. Estas son el tipo de vacunas que no contienen microorganismos vivos. Entonces, bueno, pues tenemos nada más un ejemplo sobre cuáles son los beneficios y limitaciones de algunas de las vacunas. En el caso de la viva atenuada, los beneficios es que es similar al proceso infeccioso natural, por lo tanto la respuesta inmune genera una respuesta inmune humoral y celular, e incluso pues la posible inmunidad puede persistir de por vida con 1 o solo 2 dosis. Algunas limitaciones es que estas son contraindicadas en inmunocomprometidos, en embarazadas, es menos estable en tiempo termolábil y pues esta puede generar una reversibilidad a la forma natural y terminar generando la enfermedad. Unos ejemplos son la rotavirus, la vacuna triple viral, polio oral, fiebre amarilla. En el caso de las vacunas inactivadas, estas tienen una estabilidad alta, una imposibilidad de reactivación, apta para inmunocomprometidos y embarazo, y una de las limitaciones es que por lo tanto van a generar menos inmunogenicidad, pueden requerir del uso de adyuvantes y van a necesitar dosis múltiples. Son, sin embargo, algunos ejemplos, pertusis completa o hepatitis A, que son el tipo de vacunas que son seguras para administrar en mujeres embarazadas. Otras, que son las que ya comentamos, proteicas o con split de subunidades, son no infecciosas, tienen una baja reactogenicidad, sin embargo, estas van a generar una pobre inmunidad innata, menor inmunogenicidad, y pues también pueden requerir adyuvantes. Por lo tanto, aquí se incluye la vacuna influenza, de aquí que esa revacunación anual. Otra es la hepatitis B, pertusis celular, papilomavirus y meningo. En el caso de los toxoides, estos son no infecciosos, son usados sobre todo como carriers por su buena inmunogenicidad. Algunas de las limitaciones es que solamente van a proteger contra contra la toxina que es productora de esta enfermedad. No van a generar, por tanto, inmunidad de rebaño y van a requerir un priming y booster. En este caso, un ejemplo sería la DPT. Aquellas polisacáridas tienen la ventaja de tener target fácilmente identificables, sin embargo, las limitaciones de que van a ser débilmente inmunogénicas, van a tener una respuesta solamente transitoria, la duración va a ser limitada de la protección y van a tener una menor inmunogenicidad en lactantes. En el caso de las polisacáridas conjugadas, estas van a tener una mejor respuesta de memoria de linfocitos T y B, van a tener una mayor protección en lactantes, una duración mayor de la protección, un impacto en la aportación y transmisión, y pues una limitación es que pueden requerir de boosters para mejorar la inmunogenicidad, para lograr sobre todo inmunidad a largo plazo. En este caso tenemos meningo, tenemos neumoconjugada y hemófilos influenza tipo B.
Hablamos de los adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Son sustancias que se van a agregar finalmente a la formulación de estas vacunas con la finalidad de incrementar la inmunogenicidad de los antígenos. Su uso, como ya lo vimos, va a ser mucho más frecuente en aquellas vacunas que están elaboradas a base de subunidades. ¿Por qué? Porque contienen menos antígenos y van a carecer de los componentes intrínsecos de este patógeno que va a estimular la respuesta. No son necesarios, sin embargo, para vacunas vivas y estos van a terminar actuando por diversos mecanismos, entre ellos la formación de depósitos, el reclutamiento de células inmunológicas, la activación del inflamosoma o la estimulación de presentación antigénica por el complejo mayor de histocompatibilidad e inmunomodulación. En este caso, pues la finalidad es lograr reducir el número de dosis de vacuna o cantidad de antígeno en ellas. Por tanto, estos adyuvantes van a terminar mejorando esta respuesta inmune en aquellos grupos, sobre todo de población, que tiene una menor respuesta, como los lactantes, los adultos mayores y los inmunosuprimidos. El más usado en algún momento fueron las sales de aluminio. Hasta ahora se sabe que tiene un mecanismo de acción controversial, sin embargo, este tiende a aumentar la respuesta inmune, sobre todo de tipo humoral. Algunos otros adyuvantes serían los lipopolisacáridos bacterianos detoxificados, emulsiones de aceite de agua, virosomas o el timerosal, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el timerosal. Y los boosters, ¿qué son los boosters? En general, todas las vacunas los van a requerir, sobre todo para lograr mantener este nivel de protección el mayor tiempo posible. No es lo mismo, por tanto, tener inmunidad a largo plazo que protección a largo plazo. Una infección que se produce por un agente natural o salvaje, es decir, cuando yo tengo el proceso infeccioso, va a estimular una respuesta inmunológica con un pic que va a ser cercano a la infección y va a disminuir con el paso del tiempo, como podemos verlo aquí, hasta alcanzar un plateo o una fase que es fase de mantención. Esto sería lo que ocurriría con una infección causada por un agente natural. Hablando de una vacuna viva atenuada, logra curvas de protección que van a ser similares precisamente a este proceso infeccioso, pero en niveles menores. En algún momento, sin embargo, estos niveles pueden caer debajo de un nivel que sea considerado protector, a pesar de que hay un nivel de respuesta medible. Por tanto, el booster va a permitir llevar nuevamente estos niveles de respuesta inmunológica a aquellos rangos de protección. Ahora, hablando un poquito ya de las generalidades, ahora sí, de la alergia a vacunas. Cualquier vacuna, así como cualquier antígeno, pues que tiene contacto con el sistema inmune, va a poder causar una reacción alérgica. Sin embargo, como ya hablamos, las reacciones adversas asociadas a vacunas van a ser mucho más frecuentes que una reacción alérgica como tal. Cuando tenemos reacciones adversas, estas suelen ser mayormente leves y no mediadas inmunológicamente y, sobre todo, importante, no reproducibles con una nueva vacunación. Y aunque son raras, las reacciones alérgicas suelen ser súbitas, impredecibles, no prevenibles y con un riesgo vital para el paciente. Por eso es importante hacer un reconocimiento entre lo que es una reacción alérgica y una reacción adversa. Entonces, una reacción adversa, comentamos que no es mediada por un mecanismo de hipersensibilidad, es más común que sean locales, como dolor, eritema, tumefacción en sitio de inyección, o puede haber incluso sistémicas, como fiebre, decaimiento, irritabilidad, cefalea, rash, que suele ser inespecífico, mialgias y síncope. Quizá estas sistémicas son las que en algún momento podrían llegar a generar confusión con respecto a aquellas que sí son reacciones alérgicas. En el caso de una reacción alérgica asociada a vacunas, podemos tener sobre todo dos principales. Una sería la inmediata, que sabemos que es una hipersensibilidad de tipo 1 en la que está relacionada IgE o es mediada por IgE, y aquellas que son retardadas de tipo 4. Cuando hablamos de una reacción alérgica inmediata, sabemos que generalmente estos síntomas se van a presentar en los primeros minutos. Los principales pueden ser eritema, prurito, rinoconjuntivitis, síntomas gastrointestinales, urticaria y angioedema y anafilaxia. Sabemos que la anafilaxia, en general, en el caso de reacciones alérgicas a vacunas, no comprende un solo sistema, comprende más de uno y que generalmente hasta 80-90% de estos casos, uno de esos sistemas va a ser la piel. En cuanto a una reacción alérgica retardada, esta se va a presentar desde horas a días posteriores a la exposición o postvacunación. Las manifestaciones más habituales de esta suelen ser rash maculopapulares, dermatitis de contacto o el desarrollo de nódulos subcutáneos pruriginosos. Generalmente estos son fenómenos autolimitados, por lo tanto, no suelen contraindicar la aplicación de una dosis posterior.
Este es un ejemplo, una reacción de Artus que se presenta de 4 a 12 horas post vacunación. Esta es una rara reacción local. Sin embargo, aquí hay un mecanismo tipo 3 con formación de complejos inmunes, que lo que va a generar es una vasculitis que suele ser local, transitoria, y esta vasculitis local y transitoria va a generar en el paciente dolor, induración, edema, eritema y ocasionalmente hemorragia y necrosis. Ahora, ya lo comentamos hace un ratito, ¿es anafilaxia o es una reacción vasovagal? Las dos se tratan de una forma diferente y tienen un mecanismo completamente diferente. Algunos datos que nos van a permitir hacer una diferenciación entre una y otra son el tiempo de inicio. Sabemos que en la anafilaxia generalmente es dentro de los primeros 30 minutos, pero sí suelen pasar minutos para que inicie. En el caso de la reacción vasovagal, suele iniciar de segundos después de la aplicación. En el caso de la anafilaxia podemos tener sibilancias, estridor por el mecanismo. En el caso de una reacción vasovagal, el paciente va a tener una respiración normal o incluso hiperventilación. En el aparato cardiovascular, sabemos que una anafilaxia puede venir de taquicardia o hipotensión acompañada. En el caso de una reacción vasovagal, bradicardia o hipotensión. En piel podemos encontrar eritema, urticaria o angioedema en una anafilaxia. Y en el caso de una reacción vasovagal, pues vamos a encontrar palidez, sudoración, frialdad. En el sistema gastrointestinal, en anafilaxia podemos encontrar un dolor abdominal cólico, y en la reacción vasovagal, sobre todo puede haber náusea, vómito. En la anafilaxia, neurológicamente, nuestro paciente puede tener una alteración o pérdida de conciencia con poca respuesta. En el caso de una reacción vasovagal, el paciente tiene una conciencia autolimitada e incluso hay una buena respuesta cuando a estos pacientes se les coloca en prono. Entonces, ¿cuáles son? Ya hablamos de la conformación general de las vacunas, pero ¿cuáles son los componentes de las vacunas que suelen generar alergia con mayor frecuencia? Podemos dividirlos en estabilizadores. En este caso se encuentra la gelatina, que tiene un mecanismo mediado por IgE, alfagal, que tiene un mecanismo mediado por IgE, el dextrano, que tiene un mecanismo mediado por carpa, que ya hablamos que es una pseudoalergia relacionada con la activación del complemento, adyuvantes y conservadores como el ASO3. Específicamente este es el nombre comercial de un adyuvante que se usó en una de las vacunas para influenza H1N1 a base de escualeno. Sin embargo, no lo vamos a hablar mucho de él después porque hasta el día de hoy no se pudo comprobar que era el componente principal causar de reacciones de anafilaxia. Otro de los adyuvantes y conservadores son el timerosal, aluminio, y también podríamos tener una reacción alérgica a sustancias residuales de medio de cultivo de estas vacunas, como proteínas de la leche de vaca, que es una reacción mediada por IgE, o albúmina, que es una reacción mediada por IgE, levaduras, antibióticos, látex, que es una reacción mediada por IgE, y el liposoma pegilado, que es una reacción que puede ser tanto mediada por IgE como por carpa. Entonces, en cuanto a los componentes de vacunas que nos van a producir anafilaxia, estos son dirigidos en su mayoría, estas reacciones de anafilaxia son dirigidas en su mayoría a compuestos que son adicionados en el proceso de manufactura, más que a la composición de la vacuna a base de los microorganismos. Es importante saber, por tanto, qué ingredientes puede tener esta vacuna que nos pueden generar esta reacción alérgica. Muchos de estos ingredientes están presentes en cantidades insuficientes que son capaces de gatillar una reacción alérgica en aquellos individuos sensibles. Sin embargo, es importante saber que aquellos que son inusualmente sensibles sí pueden presentar una reacción, como lo vamos a ver también más adelante. Hablando un poquito ya sobre estos componentes, con respecto a la gelatina, ya hablamos que es mediado por IgE. Este es un producto derivado del colágeno o parcialmente hidrolizado de mamíferos. Es importante saber aquí que este producto en cuanto a porcinos o bovinos, cuando se obtiene de ellos, tiene una alta reactividad cruzada, no así cuando se trata de peces. ¿De dónde se obtiene o de qué partes de estos mamíferos? Sobre todo de tendones, cartílago y piel de algunos de ellos. En las vacunas, esta gelatina suele usarse como un agente estabilizador, principalmente en aquellas que son a base de virus vivos. El primer caso confirmado de reacción por alergia a la gelatina fue precisamente un reporte de un paciente que presentó anafilaxia con la vacuna triple viral y ya había presentado síntomas alérgicos frente al consumo alimentario de gelatina, en el cual se demostró incluso una IgE específica a esta proteína con la reactividad cruzada entre la proteína tanto de origen farmacéutico como la de origen alimentario. Algunos estudios también reportan a esta gelatina como etiología de algunas reacciones a otras vacunas como triple viral, varicela, encefalitis, influenza y fiebre amarilla principalmente.
También es importante saber que aquellos pacientes que han presentado anafilaxia a una de estas vacunas que contienen gelatina pueden tolerar su ingesta. ¿Esto a qué se debe? A que la ingesta precisamente va a permitir esta digestión de péptidos hacia unos más pequeños que por tanto van a ser menos alergénicos. Sin embargo, en un paciente que tiene antecedente de alergia a una vacuna con gelatina, que requiere nuevas dosis de aplicación, deberá estudiarse esta mediante test cutáneos a gelatina y a vacuna, e incluso se puede pedir una IgE sérica específica. Otro de los componentes es el alfa-gal o galactosa alfa-1,3 galactosa. En este caso, este es mediado por IgE. Estos son oligosacáridos que son presentes en tejidos de mamíferos, a excepción de los primates. Cuando hay una anafilaxia a fármacos, precisamente cuya manufactura es basada en líneas celulares de mamíferos o anticuerpos como el cetuximab, se debe considerar a esta. Pacientes que son sensibilizados a residuos de alfa-gal provenientes de carne de mamíferos incluso pueden tener una cosensibilización o una coalergia con la gelatina. Y hay un ejemplo también de una reacción en este caso con respecto a las reacciones cruzadas. Hay un reporte de caso de anafilaxia a la vacuna de varicela zoster en un paciente que ya tenía un antecedente conocido de alergia a carnes rojas. Como ya comentamos previamente, no son componentes que suelen causar reacciones en la mayor parte de los pacientes, pero en aquellos que son altamente sensibilizados, sí podrían. Otro de los componentes es el huevo, o específicamente la albúmina, es mediado por inmunoglobulina E. Esta sabemos que la alergia alimentaria al huevo es pues, precisamente una de las alergias alimentarias más frecuentes en la infancia, que es el caso de nuestro paciente. La sensibilización ocurre más frecuentemente dentro de los primeros 5 años. Y pues esto sucede porque las vacunas pueden contener cantidades muy pequeñas residuales, sobre todo de ovoalbúmina. Estas van a variar de marca y tipo de vacuna. ¿Por qué ocurre esto? Pues debido a que el cultivo de estas se produce en fibroblastos de embriones de pollo, como es el caso de la triple viral, o en huevos embrionados de pollo, como sucede con la vacuna de influenza y fiebre amarilla. Sin embargo, estas suelen ser cantidades extremadamente bajas, reportadas hasta en nanogramos o picogramos. Por lo tanto, se ha comprobado su seguridad en aquellos pacientes alérgicos al huevo, como lo vimos desde el inicio. La tasa de reacciones alérgicas asociadas en estos pacientes es muy similar a la de aquellos pacientes que no son alérgicos al huevo. Comentamos que solamente en el caso de fiebre amarilla y fiebre Q, en algunos casos tendría que investigarse previamente si hay algún posible reacción adversa a estas vacunas. Otro de los componentes es la leche, que también es mediada por inmunoglobulina E. Sabemos también que la alergia a las proteínas de la leche de vaca es la alergia alimentaria de las más comunes. Hay un reporte de una serie de casos con alergia severa a la leche de vaca que han presentado reacciones a vacunas como TDAP y DTP. Sin embargo, es importante saber que algunas de estas vacunas van a usar proteínas de leche como estabilizadores de los medios de cultivo. Aún así, estas van a estar presentes en cantidades muy pequeñas, sobre todo de caseína. Hay algunos reportes incluso también de que la vacuna triple viral y polio oral que contiene alfa-lactoalbúmina de que estas vacunas van a presentar alfa-lactoalbúmina. Esta va a presentar una variabilidad también entre marcas y lotes de una misma vacuna. En este caso, de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, debido a que la anafilaxia es sumamente rara y a que una gran parte de los niños que reciben estas vacunas pueden cursar con alergia a las proteínas de la leche de vaca, que son prácticamente seguras, se recomienda seguir con esquema de vacunación normal, no es una contraindicación, y tampoco se recomienda realizar precauciones estándar en su administración. Con respecto al dextrano, este estaría mediado por carpa. En este caso, las reacciones de hipersensibilidad no se suelen presentar de forma frecuente. Se ha visto o se vio previamente, sobre todo asociado a vacunas como BCG y triple viral. Sin embargo, ya no están disponibles este tipo de vacunas en el mercado en cuanto a la marca que las contenía con mayor frecuencia. Ocasionalmente se puede llegar a encontrar en la vacuna contra rotavirus y pues hasta el día de hoy no es frecuente y sabemos que el mecanismo es mediante activación del complemento. En el caso de los preservantes, en aquellas vacunas que vienen en viales multidosis, es necesario que contengan preservantes para evitar precisamente el crecimiento bacteriano. Dentro de ellos, como comenté hace un rato, se encuentran algunos como el tiomerosal o timerosal, el 2-fenoxietanol y el fenol.
En cuanto al timerosal, este se va a asociar sobre todo a reacciones alérgicas de contacto, no a reacciones sistémicas inmediatas. Sin embargo, si un paciente presenta una reacción local por timerosal, no se contraindica una nueva dosis de vacuna. Este es un conservador que se utiliza incluso cada vez con menos frecuencia por el alto contenido de mercurio y la supuesta intoxicación que se presentó hace más de unos 10 años con las vacunas de influenza. Es importante saber que lo que es tóxico es el metilmercurio, no el etilmercurio, que es el que contiene el timerosal. Hasta ahora, pues tampoco se ha demostrado, como se comentó también en algún momento, esta asociación con trastornos del espectro autista y alteraciones del neurodesarrollo en cuanto a la relación con el timerosal. Y pues hasta ahora no se sabe con exactitud el mecanismo que tiene, solamente en algunos casos de vacunas de influenza que se reportó una anafilaxia, se reportó que tenía timerosal, pero se propone solamente que este actúe como un apteno. Hasta ahora no se ha podido mostrar la presencia de esta IgE sérica específica. En cuanto al 2-fenoxietanol y fenol, estos se usan sobre todo en cosméticos, colirios, antisépticos. El 2-fenoxietanol se ha reportado sobre todo como etiología de la dermatitis de contacto y para el fenol, pues hasta ahora no hay reportes de hipersensibilidad. Los adyuvantes, ya comentamos que van a potenciar la respuesta inmune, en este caso específicamente a base de linfocitos TCD4. Dentro de los más comúnmente utilizados está el hidróxido y el fosfato de aluminio. Hasta ahora no se han documentado reacciones anafilácticas ni otras alergias que sean de tipo inmediato contra estos componentes. Lo que sí se ha reportado son reacciones locales como hipersensibilidad retardada, dermatitis de contacto, rash maculopapular o de tipo nodular granulomatoso. En general, los pacientes que tienen un antecedente previo a la alergia al aluminio pueden recibir las vacunas que lo contengan sin inducir una reacción severa. Así que, aunque sí podría en todo caso ser el responsable de una reacción cutánea, sobre todo de tipo retardado. Otro de los componentes que tienen las vacunas son antimicrobianos. Sabemos que algunos de estos se usan precisamente durante el proceso de producción de estas vacunas para prevenir la contaminación de estas con microorganismos. Unos ejemplos de estos serían la neomicina, gentamicina, tetraciclina, streptomicina y polimixina B. Estos suelen ser removidos durante el proceso de purificación, por lo que si llegan a estar presentes podrían encontrarse, pero solamente en trazas generalmente. Hasta ahora no se ha documentado que las trazas de estos en vacunas puedan ser responsables de una reacción de hipersensibilidad asociada a vacunas, por lo que debido a la falta de estudios, el hecho de que un paciente tenga, por ejemplo, anafilaxia a la neomicina, hasta el día de hoy no contraindica aquellas vacunas que contengan en sus ingredientes declarados, contraindica a aquellas vacunas que contengan en sus ingredientes declarados a la neomicina. Esto sobre todo debido a la falta de estudios al respecto. Con respecto al látex, este mecanismo también sería mediado por IgE. Sabemos que el látex de origen natural podría estar presente sobre todo en aquellos tapones de los viales de las vacunas, en las jeringas llenadas, o esto podría generar teóricamente un riesgo de que el paciente tenga una reacción alérgica severa al látex. En una revisión de reportes de eventos adversos a vacunas, se determinó que el riesgo incluso de una reacción alérgica causada por látex del envasado de las vacunas sería extremadamente raro. Aún así, se recomienda no mayores medidas preventivas, pero sí tratar de usar guantes sin látex. Ya hablando un poquito de vacunas específicas y su asociación con alergia, hablando de la vacuna contra difteria, tétano, pertusis celular, la hipersensibilidad a esta es muy rara. Mayormente suele causar una reacción en el sitio de inyección. Esto sería una hipersensibilidad de tipo retardado, sobre todo relacionada hasta hoy con el aluminio que contiene como adyuvante. Hasta el año de 1997, esta contenía un mayor contenido de gelatina, al que sí se pudo haber presentado en algún momento una reacción de hipersensibilidad. Algunas marcas de esta vacuna pueden contener trazas de caseína, debido a que se preparan en un medio que la contiene. Hasta el día de hoy se ha relacionado como causa de anafilaxia en niños con APLV que tienen sobre todo el antecedente de niveles muy elevados de esta IgE sérica específica para las proteínas de la leche de vaca. Sin embargo, como ya comentamos, como sucede con otras vacunas, al ser muy bien tolerada por la mayor parte de los niños, no se ha recomendado cambios en las precauciones estándar para su administración o su vigilancia.
En el caso de la vacuna contra sarampión, rubiola o parotiditis, la mayoría de los casos que se asocian a esta vacuna de hipersensibilidad se asocian sobre todo al uso de gelatina como estabilizador. La tasa más alta de esta reacción sucedió antes de 1998, ya que en aquel momento había una mayor concentración actual de gelatina. Desde su disminución precisamente a toda esta tasa, a esta frecuencia de eventos, los reportes de anafilaxia disminuyeron de forma drástica. Ahora, en este caso específico, sucede una reacción alérgica en aquellos pacientes que son alérgicos al huevo. Ya comentamos que este tipo de vacunas tienen un cultivo en fibroblastos de embriones de pollo, pero como lo dijimos, la verdad es que creo que sí es bien importante hacer mucho énfasis en esto porque muchas veces los papás creo que son las principales dudas que tienen. Las cantidades no son suficientes para causar una reacción alérgica en la mayoría de los pacientes y ya sabemos que los pacientes que pueden llegar a tener una reacción adversa a la vacuna es muy parecido a aquellos pacientes que no tienen el antecedente de presentar una alergia al huevo. Por lo tanto, no es una contraindicación para aplicar en aquellos pacientes alérgicos a huevo. En el caso de la vacuna de influenza, esta es preparada en huevos embrionados que tienen una escasa cantidad residual, sobre todo de ovoalbúmina, que se ha reportado incluso menor de 0.12 microgramos por mililitro. La vacuna de influenza en realidad tiene reacciones alérgicas, y ojo aquí que es alérgicas no adversas, o de anafilaxia raras, que se reportan hasta 1.5 en 1.000.000 de dosis. Sin embargo, si hablamos de las reacciones adversas asociadas a vacunación, pues probablemente sí este número incremente de forma considerable. Sabemos que el mecanismo es completamente diferente. Hasta ahora, más de 25 estudios que han sido específicamente diseñados para evaluar la seguridad de la vacuna de influenza en pacientes alérgicos a huevo, que incluso incluyeron a más de 4.300 pacientes, más de 650 de ellos incluso tenían el antecedente de anafilaxia. Estos estudios han mostrado que la incidencia de anafilaxia en aquellos pacientes igual, no es mayor a aquellos que no tienen alergia, como lo comentamos con las previas. Por lo tanto, la recomendación actual sigue siendo que se aplique en todos aquellos pacientes que son alérgicos a huevo sin contraindicación. Solamente en algunos casos particulares y solamente algunas bibliografías recomiendan una vigilancia aproximada de 30 a 60 minutos en aquellos que tienen un antecedente de una anafilaxia a huevo, es decir, una reacción alérgica severa. Pero como les digo, esto va a variar de una bibliografía a otra. En el caso de aquella vacuna para varicela, solamente algunas marcas de vacuna varicela y zóster van a contener gelatina, y estas son las que principalmente se han llegado a asociar a anafilaxia, nuevamente mediante un mecanismo IgE. Sin embargo, existe la opción de buscar marcas que no contengan esta gelatina dentro de sus estabilizadores. En el caso de la polio, la vacuna contra polio, anafilaxia es extremadamente rara, se reporta hasta en 0.65 a 3 casos por millón de dosis. En este caso, en la vacuna de polio, existe el riesgo de que esta pueda tener una reacción de hipersensibilidad a trazas de neomicina, streptomicina y polimixina B, tanto en la forma inyectable como la oral. Pero como ya lo vimos previamente, cuando una vacuna se le agregan antibióticos, estos suelen retirarse por completo previo a que salgan al mercado. Con la vacuna para polio oral también se reporta la presencia de algunas proteínas de la leche. En este caso específico, sobre todo se ha detectado alfa-lactoalbúmina. Como ya vimos, suelen ser cantidades muy pequeñas, no capaces de generar una reacción en aquellos pacientes alérgicos. En el caso de neumococo y meningococo, hasta el día de hoy no hay contraindicación en pacientes alérgicos, excepto aquellos que ya tengan un antecedente conocido de una reacción con una vacuna previa. En el caso de la hepatitis B o vacuna contra hepatitis B, los reportes para anafilaxia han sido muy raros, y cuando se han llegado a presentar, se han asociado sobre todo a hipersensibilidad a alguna de las levaduras o a látex. Hablando de la vacuna de fiebre amarilla, esta es producida en huevos embrionados de pollo, por lo tanto, sí se reporta que puede llegar a tener un contenido un poquito mayor de ovoalbúmina que el resto de vacunas que requieren de huevos embrionados de pollo para su elaboración. Aún así, esta es una cantidad muy pequeña, estimada hasta en menos de 16 microgramos dosis. Por lo tanto, se podría suponer una vacuna segura. Sin embargo, hasta el día de hoy no existen estudios grandes de seguridad en aquellos pacientes alérgicos al huevo. Sabemos que esta vacuna no está incluida en el esquema nacional de vacunación, y que es ese tipo de vacunas que generalmente uno solamente tiene que aplicar si es que va a viajar a otras áreas en las que sí está dentro del esquema de vacunación, precisamente por la alta incidencia de estos casos.
Por lo tanto, hasta ahora la recomendación en pacientes alérgicos al huevo que la necesiten sí podría ser realizar previamente un test cutáneo con la vacuna o realizar incluso una administración graduada que sea en dosis crecientes. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico entonces? Ya que hablamos de los componentes normales, de los que generan una reacción alérgica, lo más importante, como en muchos otros casos, va a ser la historia clínica detallada. Y ojo aquí que tiene que ser sugerente de que presente una reacción alérgica y no una reacción adversa asociada a la vacuna. El interrogatorio debe de enfocarse sobre todo en aquellas preguntas de alergia conocidas, como por ejemplo alergia a látex o sospecha de alergia a látex, alimentos, inmunizaciones o componentes de las inmunizaciones. Se considera un paciente de alto riesgo aquel paciente que tiene una historia clínica compatible con una reacción alérgica severa post vacunación. En estos casos, estos pacientes se recomienda que no sean reinmunizados con la misma vacuna hasta que tengan por lo menos un estudio alérgico o alergológico correspondiente a tal vacuna. Ahora bien, a todos los pacientes con una probable reacción de hipersensibilidad a vacunas, ¿se le debe someter a pruebas cutáneas o protocolos de dosis dividida? Estas deberían reservarse, sobre todo para aquellos con un cuadro compatible que sea con un cuadro mediado por inmunoglobulina E, que sobre todo se presenta en la primera hora posterior a la aplicación de la vacuna, o con un evento que sea congruente con una anafilaxia, sin importar el intervalo de tiempo entre el evento y la siguiente aplicación de vacuna. Cuando sí necesitamos hacer estas pruebas, ¿cuáles serían como las recomendaciones para realizar? Inicialmente se recomienda que se haga un prick test con la vacuna sin diluir. Si se reporta negativo, tenemos la opción de hacer una intradermoreacción, primero con una dilución que sería 1 en 100. Si esta aún resulta negativa y se tiene una alta sospecha, lo ideal sería corroborar con una dilución de 1 a 10. Y ojo aquí, en el caso de aquellas vacunas como triple viral, influenza y varicela, se han descrito incluso reacciones de tipo irritativo con una dilución de 1 en 10. Entonces, quizá en esas valdría la pena considerar que sea una dilución un poco mayor. No se recomienda de igual forma que se hagan estas pruebas sin diluir en cuanto a la intradermoreacción, ya que hay una alta tasa de una reacción, sobre todo de tipo irritativo. ¿Qué vamos a hacer entonces ante un paciente que tenga el antecedente de anafilaxia, en el que además se ha demostrado que la sensibilización a una vacuna o a sus componentes? Pues primero, evitar ser revacunados. Si es posible, se debe de buscar la opción de una vacuna que no contenga aquel componente a que el paciente es alérgico. Y en caso de que tengamos una necesidad absoluta de inmunización y no tengamos una vacuna alternativa, pues tenemos dos posibles escenarios. Uno de ellos sería el de un paciente con antecedente de anafilaxia, que además tiene test cutáneos negativos. En este caso, se recomienda vacunar con dosis divididas. Primero el 10% de la dosis, se vigila al paciente por 30 minutos y si no hay algún tipo de reacción asociada, se recomienda proceder con la aplicación del 90% restante. Otro de los escenarios sería un paciente que tiene antecedente de anafilaxia, pero en este caso sí hay un test cutáneo positivo. En este caso, si no tenemos la opción de tener una vacuna alternativa y es estrictamente necesaria la inmunización, se puede hacer una especie de desensibilización rápida. Esto se puede hacer mediante varios protocolos. Un ejemplo de uno de ellos sería administrar una dosis gradual con un incremento progresivo cada 15 a 30 minutos y esto va a depender de acuerdo a la tolerancia del paciente. Este sería un ejemplo de una vacuna completa que requiere un volumen de aplicación de 0.5 mililitros, en el que el primer paso, lo que se administraría de una dilución de 1 a 10 de este volumen, se aplicarían 0.05 mililitros. Posterior a la vigilancia y si el paciente lo tolera bien, seguimos con un aumento de dosis o una aplicación de dosis progresiva, ya de la vacuna completa sin diluir. Inicialmente repetimos 0.05, pero sin dilución, posteriormente 0.1 mililitros, si todo va bien 0.15 y al final 0.2. Y en teoría ya administramos el volumen total de esta vacuna. Es importante saber que al igual como ocurre con algunos medicamentos, esta reacción, esta desensibilización solamente sería transitoria. Mi paciente tiene que seguir siendo considerado como alérgico a la vacuna. Y en aquellos pacientes que presentaron una reacción retardada, pues esta no se va a considerar necesariamente una contraindicación para que se aplique una siguiente vacunación por la vacuna causal, debido sobre todo a que el riesgo de no estar inmunizado va a superar por mucho el riesgo de presentar una reacción que va a ser de tipo local. Entonces aquí sí es valorar riesgo-beneficio
Se puede buscar la sensibilización de tipo retardada en un paciente de forma intencionada con pruebas de parche, pero esta se puede hacer sobre todo a algunos componentes como aluminio, antibióticos y otros componentes. En el caso de reacciones nodulares, también el test de parche ha mostrado que puede reportar una sensibilización al aluminio de hasta 88%, comparada con un 7%, por ejemplo, de aquellos pacientes que pueden ser asintomáticos. Entonces, sí vale la pena considerar un test de parche en aquellos pacientes que puedan tener reacciones asociadas al aluminio. Y pues ya para casi finalizar, pues tenemos como un algoritmo. ¿Qué hacer ante un paciente que sospechamos una reacción? Pues primero, la historia de la reacción alérgica postvacuna, si fue de tipo inmediato, se recomienda que se realice prick test o IgE específicas. Deben de ser testeadas vacunas y sus componentes, como ya lo comentamos, es principalmente a los componentes a los que se desarrolla esta alergia. Si el prick test con vacuna es negativo, se puede continuar, como ya vimos, con la intradermorreacción, sin diluir y a una dilución de 1 a 10 y dilución de 1 a 100. Si esta es positiva, si el paciente requiere una dosis adicional, puede ser administrada en varias dosis con un incremento gradual o administrar la vacuna alternativa si es que tenemos una alternativa sin el componente sospechoso de la reacción. Si nuestras pruebas son negativas en aquel paciente que tuvo una reacción inmediata y si requiere una dosis adicional, pues podemos administrar en dosis normal o dividida en caso de que haya tenido el antecedente de anafilaxia, obviamente bajo vigilancia estricta del paciente. Y en aquellos pacientes que no tuvieron una reacción inmediata, en la mayoría de los casos, como ya vimos, no va a ser necesario un estudio mayor y pues tampoco van a ser contraindicados en este caso la administración de unas vacunas posteriores, porque como ya vimos, es mayor el beneficio inmunológico que le va a otorgar al paciente que una posible reacción local. También es importante comentar que no se recomienda hacer estudios preinmunización, debido a que estos pues no van a ser predictivos y no nos van a excluir realmente de eventuales reacciones futuras. Este básicamente es el mismo algoritmo. Y ya nada más algunos diagnósticos diferenciales. Creo que ya hablamos un poquito de lo que es una anafilaxia, qué síntomas podemos encontrar, cómo la vamos a diferenciar del síndrome, el síncope vasovagal. Ya hablamos un poquito de este síndrome óculo-respiratorio que se asocia a vacunas en las primeras 24 a 48 horas, síntomas oculares, edema facial y que va a quitarse sin medicamentos. Y pues también podemos tener un paciente que tenga un episodio hipotónico hiporreactivo. Este se va a presentar principalmente dentro de las primeras 6 horas. Dentro de los síntomas, pues lo más característico va a ser que vamos a encontrar en los síntomas cutáneos una palidez generalizada. Es un paciente con una pérdida del estado de alerta, falta de respuesta, estímulos e hipotonía, pero lo vamos a ver sobre todo en lactantes. Importante, solamente la anafilaxia es mediada por IgE, el resto no. ¿Cuáles serían entonces mis conclusiones personales? Las reacciones alérgicas a vacunas finalmente pues van a ser eventos raros, pero potencialmente fatales. Es importante la correcta identificación del evento, saber reconocer muy bien los síntomas, conocimiento también de los componentes de la vacuna que se administró. Como ya lo comentamos, estas van a variar por marca y por tipo de vacuna, y poder ofrecer al paciente recomendaciones o buscar alternativas terapéuticas de acuerdo a la disponibilidad de otras vacunas con componentes diferentes. Porque como ya vimos, es mayor la inmunidad que le confiere a este paciente que o algún otro posible efecto adverso. Pues creo que por mi parte sería todo.